En esta pequeña caja tenemos un gran mouse gaming inalámbrico con una calidad-precio bastante buena. Estamos hablando del Logitech G305 Lightspeed. Haremos un unboxing y unas cuantas pruebas para ver qué tan bueno es este mouse y si vale la pena comprarlo en el precio que le diré más adelante. Y sin más, sean bienvenidos a su canal JTech TV. Vamos con la intro. Antes de comenzar el video, si no estás suscrito al canal, es hora de que lo hagas y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas de todo el contenido que tenemos. Comencemos. Aquí tenemos la caja, la cual es bastante sencilla. Detrás tenemos algunas de las características de este mouse, como la tecnología Lightspeed, el sensor Hero y usa una batería AA que nos dará una autonomía de hasta 250 horas. Es hora de destapar la caja y ver qué trae este mouse. Ya destapado, sacamos esta caja que está dentro y vemos el mouse tapado con una bolsa con el logo de la marca. Y dentro de la caja vemos algunos papeles como la garantía, instructivos y una promoción de otros productos de la marca. Y por último, un sticker bastante bonito. Lo ponemos a un lado. Y aquí tenemos el mouse. Seguimos viendo y aquí está la pila AA, que en este caso se incluye en la caja, el cual esta pila se ve como una desventaja, pero si pensamos bien podría ser una ventaja y ya le explico por qué. Porque las baterías integradas con el tiempo se degradan y es más difícil cambiarla. Pero con esta pila solo tenemos que cambiarla por otra y tendremos mouse por un buen tiempo. Seguimos viendo lo que trae. Y este cable es un extensor el cual sirve para poner el receptor del mouse más cerca y así evitar retraso en la señal, el cual no voy a utilizar porque tengo una laptop y el receptor quedará bastante cerca. Es hora de ver el mouse. Lo sacamos de la bolsa y aquí lo tenemos. Se siente bastante bien. Aquí detrás tenemos el sensor Hero de 12000 dpi, el cual es uno de los mejores sensores de la actualidad. Aquí tenemos el interruptor para encenderlo. Este botón es para seleccionar los diferentes perfiles dpi, los cuales los podremos configurar mediante el programa que le enseñaré más adelante. Tenemos la típica rueda, los clics con una buena sensación y aquí tenemos dos botones que también podremos configurar para funciones especiales. En general, el mouse se siente de una buena calidad. Ahora vamos a quitar esta tapa que es donde va la pila y donde está guardado el receptor. Le ponemos la pila de una forma bastante sencilla y le damos al interruptor. Y aquí se ve que enciende este pequeño LED. Este mouse no cuenta con LED RGB y es de esperar, ya que esto nos permite ahorrar batería. La instalación es bastante fácil, solo basta con poner el receptor en el puerto USB y automáticamente la PC lo identifica. Fácil y sencillo. Y como pueden ver, aquí estoy haciendo algunos desplazamientos en el mouse y la verdad es que no siento ningún retraso. Más adelante lo probaré en juegos para ver qué tan notable podría ser el retraso.
pero para tareas comunes este mouse está bastante bien. Ahora vamos a ver el programa por el cual podremos ajustar los perfiles de los DPI. El programa lo podemos descargar por la página oficial de Logitech. Entramos a la aplicación. Una vez dentro, vemos que nos identifica nuestro mouse y en comando ya podemos asignarle a las teclas una función que deseemos, y en sensibilidad podremos ajustar los perfiles con los DPI, el cual comienza con 200 como mínimo y hasta 12.000 DPI como máximo. Aquí tenemos 4 perfiles, los cuales están identificados con un color. Esto es para cada vez que toquemos el botón de DPI podremos ver en qué perfil estamos. Es bastante fácil de configurar. En conclusión, puedo decir que este mouse, después que grabé el video, lo he estado usando para editar videos y tareas básicas y funciona bastante bien. Es muy preciso y bastante fácil de configurar. En otro video lo estaré probando con juegos para ver cómo se comporta, y antes de que se olvide, el precio de este excelente mouse inalámbrico G305 de Logitech lo podemos encontrar en $40 en Amazon, el cual me encuentro que es un precio bastante justo por la calidad del sensor y que es inalámbrico y a la vez no se siente ningún retraso. Y dime, ¿qué tal te pareció este mouse G305 y si lo comprarías? Cualquier duda, sugerencia o preguntas que tengas, me puedes escribir a mi Instagram, que con mucho gusto te responderé. Recuerda, suscríbete, dale like y comenta. Esto fue todo por hoy. Hasta la próxima.